Buenas noches, ¿cómo están? Tengo un buen retorno del audio. Sí, buenas tardes, profe. Excelente. Creo que estamos poquitos, pero yo creo que va a ir sumando. Otra vez estamos desafiando a la naturaleza porque tengo entendido que varias ciudades están con lluvia, ¿sabes? Y bueno, me gustaría saber si no tuvieron algún inconveniente con las tareas, con el foro. No, profe, sin inconvenientes. Muy bien. Entonces vamos a la presentación de nuestra clase del sábado. Vamos a dar otra vez, o sea, vamos a empezar desde el inicio para que podamos ir entendiendo mejor, porque si continuamos por la mitad, creo que gran parte del anterior no vamos a poder ir interpretando. Entonces vamos directamente a la presentación. ¿Me avisan si se ve la imagen? Se ve, profe. ¿Se ve la imagen? Sí, profe, se ve. Muy bien, muchas gracias por responder. Entonces, vamos a dar, realmente es una de las unidades muy interesante porque en esta unidad hablamos sobre todo lo que son eventos que serían situaciones de repente problemáticas, digamos, para el sector salud. Y para esto, el doctor en salud pública debe conocer las herramientas y las estrategias necesarias justamente para poder ir mitigando todo lo que pueda ser una problemática en salud. Es importante conocer los conceptos que van asociados con los eventos adversos y todo aquello también que está originado por la naturaleza, como así también las causas que van relacionados el ser humano y que también pueden ser mixtos. Y las características básicas, la recuperación y cómo puede afectar en la salud comunitaria. También dentro de esta unidad vamos a ir definiendo claramente el rol de los diferentes sectores que van a estar involucrados justamente en la intervención ante los eventos adversos, las responsabilidades de intervención, con énfasis siempre al sector de la salud. Entonces iniciamos con los aspectos que van relacionados a los conceptos. En cuanto a evento adverso, dijimos que son situaciones que de repente van a ir representando situaciones que aparecen en forma inesperada. Y esto puede afectar la seguridad, también la calidad en la atención médica. Y estos eventos que de repente aparecen pueden también deberse a los errores humanos, que dentro de nuestra área de trabajo a veces puede suceder situaciones de un error humano en cuanto a administración de medicamentos, por ejemplo, o también es debido a
a los eventos que se van produciendo normalmente y naturalmente relacionados con la naturaleza. Siempre el impacto de todo lo que se llama evento adverso dentro de la población o la comunidad siempre va a ser significativo, porque estos eventos adversos pueden generar de repente discapacidad o puede hacer que el paciente se prolongue su estadía de internación en el hospital. Y también es importante reconocer sobre los costos adicionales que va a implicar dentro del sistema de salud, así como también los casos más graves que vendría a ser la muerte del paciente. Entonces, este fenómeno que va ocasionando alteraciones en cuanto a personas, comunidad, que afecta también la economía, puede afectar todo un sistema social y el medio ambiente que está asociado a la naturaleza o también a la actividad humana o por la combinación de ambos. Y puede causar una emergencia o un desastre. En cuanto a emergencia, dentro de lo que es evento adverso, va demandando acciones de respuesta que pueden ser manejados con los recursos localmente disponibles. Importante reconocer emergencia dentro de lo que es evento adverso. Es decir, que hay que dar una respuesta y en forma inmediata, y esta respuesta debe estar relacionado con los recursos que realmente uno cuenta y que está disponible en ese momento. En cambio, hablamos de desastre cuando dentro de un evento va demandando acciones de respuestas que superan la capacidad de la comunidad afectada. Por eso es muy importante entender estas diferenciaciones entre lo que es emergencia y desastre. Cuando encontramos una situación de desastre, estas acciones de respuesta ya van a superar nuestra capacidad, supera la capacidad de lo que nosotros estamos contando y también de la comunidad que está afectada en ese momento. Y acá encontramos la amenaza. La amenaza es el factor de riesgo que constituye la potencial ocurrencia de un fenómeno o también un evento adverso y que puede generar daño tanto a las personas, a la comunidad o inclusive en el entorno. Esta amenaza puede ser de origen natural. Dentro de lo que es origen natural, podemos mencionar los terremotos, los huracanes, que muchas veces estamos conectados a través de la noticia de situaciones de otros países. También encontramos los incendios forestales, que nuestro país también entra dentro de ese grupo, las olas de calor y las epidemias que muchas veces son de origen zoonótico, como por ejemplo el gripe aviar, que hace poco tuvimos inclusive casos hacia el Chaco. Entonces, eso entra todo dentro de lo que es origen natural. Encontramos también aquellas que son derivadas de la actividad humana. Dentro de lo que es actividad humana,
vamos a encontrar los accidentes que ocurren en ámbitos industriales, en organizaciones, en empresas, e inclusive encontramos también contaminación, puede ser derrames químicos, de repente una fuga de gases tóxicos, como es de público conocimiento, lo que pasaron en una empresa conocida, la fuga del amoníaco. También esto hace que se contamine el aire y pueda provocar problemas respiratorios, intoxicaciones, sobre todo a personas que son vulnerables, personas crónicas. Eso hace que se complique su estado de salud. También encontramos todo lo que es derivado de la interacción de la actividad humana y la naturaleza. Esto ya viene a ser en conjunto, y ahí vamos a encontrar los cambios climáticos que hoy en día nosotros, la población, la comunidad entera está sufriendo, justamente porque está inducido por el hombre, por la deforestación, por la urbanización también descontrolada, que todo eso hace que tengamos la propagación de vectores que producen enfermedades transmisibles. Ahora, es importante saber que ante toda esta situación tenemos que buscar una estrategia y unas medidas de cómo podamos prevenir y mitigar, hacer que este impacto disminuya en una situación de amenaza. Y tenemos como punto 1 la regulación ambiental, y así como también el control de los desechos industriales, el control y monitoreo del estado general de sobre todo aquellas empresas que trabajan con sustancias tóxicas, sustancias químicas que por un error humano pueda producir una situación de amenaza o problemática de salud para los obreros. Es importante también saber que dentro de la interacción de lo que es el ser humano y la naturaleza, cuando nosotros decimos buscaremos una posible estrategia para una posible solución, está la urbanización, que debe ser en forma planificada, porque una deforestación que no está, digamos, bien planificado, hace que se destruya el hábitat natural de los animales. Encontramos también otra dificultad, que es el comercio de la vida silvestre de los animales. También el uso en forma desordenada, en forma inadecuada de los productos químicos, sobre todo en la agricultura. Y esto hace que todo esto se convierta en una amenaza a la salud de la población. También es importante reconocer que hay industrias que van dejando sus residuos y a la vez contaminando las aguas, estos recursos naturales que justamente necesitamos para que tengamos una calidad de aire y una calidad de agua. La mala gestión también de los residuos hace que haya contaminación tanto del aire, del agua y también del suelo.
y con esto va aumentando inclusive enfermedades respiratorias e inclusive se encuentran problemas de salud como trastornos neurológicos asociados a este tipo de, digamos, de eventos. Bueno, en ese caso, vamos a estar buscando, digamos, cómo un doctor en salud pública puede plantear una posible solución. Encontramos con el desarrollo sostenible y las políticas ambientales que se maneje con una responsabilidad. También es importante involucrar a la vigilancia epidemiológica, sobre todo en el control de las enfermedades zoonóticas. En cuanto a sustancias tóxicas que se usan en forma desmedida en la agricultura, tenemos que ver la regulación justamente de sustancias o productos químicos que puedan hacer un daño a la salud y procurar de reducir todo aquello que de repente pueda ser un elemento contaminante para la población o para el ser humano. Bueno, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, estamos diciendo todo aquello que sea susceptible o tenga una predisposición, tanto intrínseca de un elemento o un sistema de ser afectado seriamente. Este factor interno de riesgo depende mucho de la situación de la actividad humana. Si nosotros hablamos de vulnerabilidad dentro de lo que es contexto de eventos adversos en salud, se refiere al grado en que una persona, una comunidad o un sistema sanitario es susceptible a sufrir daño debido a una amenaza, ya sea de origen natural, de origen humano o también derivado de la interacción de ambos. Cuando hablamos de vulnerabilidad, es importante también saber que existen algunos factores que van influyendo para que realmente entremos dentro del grupo de lo que es vulnerable. Y ahí encontramos los factores sociales y económicos, la pobreza que está totalmente ligado, así como la desigualdad a la salud. Encontramos también los factores ambientales, por ejemplo, la ubicación geográfica de los lugares que son propensos a inundaciones o de repente sufren incendio forestal, la degradación ambiental. Esto puede ir incrementando justamente el impacto de los eventos adversos. En cuanto a factores de salud, es importante reconocer a las personas que sufren enfermedades crónicas, discapacidades o tienen un acceso muy limitado a los servicios médicos. Son aquellos que van a tener mayor riesgo de sufrir complicaciones ante una crisis de un evento en salud. También es importante saber que dentro de los factores encontramos la infraestructura sanitaria deficiente, que hoy en día eso lo estamos viendo, lo estamos sufriendo,
Y tenemos sistemas de salud que son bastante frágiles, como hospitales que están en mal estado, no tienen ese mantenimiento edilicio adecuado o no están equipados o peor, están equipados pero no cuentan con personal capacitado. También es importante como doctores en salud pública saber que todo el personal debe tener conocimiento de lo que es protocolo de emergencia, porque al no saber aumenta la vulnerabilidad ante eventos adversos. En cuanto a factores también institucionales, está también presente la ausencia política de la prevención. La corrupción reinante también hace que de repente no sea equitativo, igualitario en todos los servicios y áreas de salud en cuanto a equipamiento y recursos humanos. Una falta también, una falta adecuada de planificación, sobre todo en la parte de gestión de riesgos. Eso hace que dificulte también las respuestas ante cualquier emergencia. ¿Cómo podríamos ir reduciendo o mitigando todo lo que se refiere a vulnerabilidad? Es importante saber que vamos a ir disminuyendo todo lo que es efecto adverso o situaciones adversas en salud cuando realmente fortalecemos los sistemas de salud. Y en eso entra la parte de infraestructura, así como también elaborar planes de respuesta ante emergencias. El personal que está a cargo del gerente de salud debe estar en total conocimiento, no importa que esté en un consultorio donde solamente controla la presión, el pulso, el peso, talla, no va a estar ajeno a que de repente haya un código rojo donde realmente ella tenga que dar una respuesta ante una emergencia. Entonces, todo el personal que está a su cargo debe tener en conocimiento los planes de cómo dar una respuesta ante una emergencia. La política de equidad en salud que va a ayudar eso a garantizar el acceso universal a la atención médica, que esto prácticamente es lo que se busca y es lo ideal. La educación y la concienciación, ese es, digamos, el credo más importante del sector de salud pública. Trabajar mucho la parte de educación y la concienciación. Y esto tiene que ser un trabajo arduo, interdisciplinario, tanto del Ministerio de Educación como también las comunidades. Tenemos que trabajar en la concienciación a partir de los niños para que esto vaya tornando como una responsabilidad, sobre todo en el cuidado del medio ambiente, en las formas de evitar las enfermedades que se pueda prevenir. Esta educación y concienciación también es demasiado importante desde el punto de prevenir los riesgos y promocionar la salud. La protección ambiental, el desarrollo sostenible,
Esto va a ayudar a mitigar las amenazas que están derivadas de la interacción justamente del ser humano y de la naturaleza. Una buena planificación urbana, reducir los riesgos, sobre todo en aquellas comunidades que están expuestas a desastres naturales. Trabajar en esos lugares es lo ideal justamente para ir mitigando toda situación de riesgo. El riesgo se puede estimar estadísticas justamente de lo que es realmente una amenaza y también de la vulnerabilidad. Hablamos de una infraestructura social, hablamos también de la implicancia en la parte económica y haciendo una fórmula, vamos a llamarle aritmética, vamos a interpretar que el riesgo es en función de la amenaza y la vulnerabilidad. Si una amenaza es alta, pero de repente la vulnerabilidad es baja, el riesgo es menor porque hay mecanismos también respuesta adecuada. Pero si encontramos que una amenaza es baja, pero la vulnerabilidad es alta, este riesgo puede ser bastante significativo porque la comunidad o de repente el sistema de salud no está preparado para enfrentar este tipo de eventos, este tipo de situaciones. Ahora vamos a encontrar que si ambas son altas, tanto el riesgo y la vulnerabilidad, la combinación de esto vamos a tener un evento bastante peligroso dentro de una estructura, o sea, dentro de una población, porque esto puede ir de repente a recaer sobre una infraestructura frágil que va a ir generando consecuencias bastante graves. Entonces, el riesgo tenemos como la probabilidad de generar daño por la presentación de un fenómeno esperado en un lugar específico y también con una magnitud determinada. El riesgo de desastre implica que los daños puedan exceder las posibilidades de la comunidad para ser atendidos, demandando siempre una respuesta por encima de sus recursos. Por eso es importante ir conociendo cada concepto y también ir asociando con las diferentes estrategias que tenemos que cumplir. Hablamos de gestión del riesgo. En cuanto a gestión del riesgo, siempre es importante la planificación, que esto va a ser todo un proceso dentro de la organización y el control de todo esto siempre tiene que ir asociado a minimizar los riesgos y también al buen manejo en una situación de desastre. Así como también una recuperación rápida ante los eventos que ya ocurrieron. Entonces tenemos, digamos, un panorama cuando estamos hablando de gestión, sobre todo gestión en una situación de riesgo. Por una parte está la planificación, el control, el buen manejo antes de lo que, o sea, que esperando a esa situación que llegue y también esta gestión si una vez que haya sucedido un evento adverso. La reducción del riesgo, dentro de lo que es reducción del riesgo, encontramos la prevención,
es decir, que el personal debe estar capacitado para trabajar en la parte preventiva, así como también en la mitigación, en la disminución de que este evento adverso pase a lo que es un desastre o llegue a ser una emergencia. En el manejo de los desastres, la preparación del personal es muy importante. Conocimiento en dar una respuesta adecuada. Debe conocer también todo lo que implica plan de rehabilitación y un plan de reconstrucción. Todo eso está ligado a lo que es gestión del riesgo. En cuanto a características de los eventos, tenemos los efectos adversos que de repente pueda ser causante de un problema de salud. Encontramos que existe una relación directa entre el tipo de evento que ocasiona una situación de desastre y sus efectos sobre la salud. Algunos efectos pueden ser más potenciales que reales y todos los daños a la salud de darse no ocurren muchas veces al mismo tiempo. Es decir, que depende también de la situación de salud poblacional para que esto realmente pueda hacer como una situación problemática de salud. En cuanto a efectos generales de todos los eventos, es importante tener en cuenta que dentro de cada situación vamos a tener muertes, vamos a tener morbilidad. Esto también va a implicar la infraestructura de salud, el acceso a los alimentos, así como también movimientos de la población. Nosotros hemos pasado una situación dentro de lo que es en el cual fuimos aprendiendo diferentes situaciones de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Yo creo que dejó muchísimas enseñanzas, así como también desnudó la situación real de todo lo que es manejo en áreas de salud y que hoy en día prácticamente no valoramos esas enseñanzas porque seguimos todavía con faltantes de insumos, faltantes de recursos humanos, faltantes de equipos, y hay situaciones en las cuales que muchas veces no podemos o no está a nuestro alcance dar una respuesta adecuada, pero no por eso tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Una vez que conozcamos y tengamos una buena planificación, eso puede hacer que surja cambios en nuestros lugares de trabajo. En cuanto a desastres, hablamos de las necesidades de los alimentos, de vivienda, cuando es, por ejemplo, un temporal que involucra la naturaleza, donde comunidades enteras prácticamente sin alimentos, quedan sin ropa. Y ahí es importante la atención primaria de salud, que generalmente
debe dar una respuesta inmediata. Ahí se habla de educación, concienciación, de solidaridad y que debe ser una gestión multidisciplinaria donde van, digamos, relacionados con médicos, enfermeras, psicólogos, es decir, que esto conlleva una acción interdisciplinada con profesionales de varias áreas. Las necesidades de respuestas iniciales son proporcionadas en primera instancia muchas veces por la propia comunidad. Es decir, que si es una comunidad, supongamos que sea una comunidad lejana donde tienen un municipio, muchas veces las autoridades municipales hacen que den, digamos, la primera respuesta, o de lo contrario, queda ya a cargo del sector salud dar una respuesta en forma inmediata. Es importante las reacciones sociales positivas. Por eso siempre decimos que este es un país solidario donde entre todos muchas veces damos una mano y eso hace que disminuya también, minimicemos también las situaciones problemáticas real de esa comunidad o del individuo. Es importante también saber que el incremento de las enfermedades de transmisibilidad en relación con las condiciones previas. Si es un temporal donde hay niños que son en situación vulnerable o adultos mayores, eso también puede hacer que esa comunidad tenga más vulnerabilidad ante una situación adversa. El impacto de la salud mental, individual y colectiva, porque dijimos si esto es algo que sobrepasa, digamos, a de repente una situación en el cual uno nunca esperó, como en un incendio forestal que arrasa, por ejemplo, cierta zona de una comunidad, el impacto es tan grande que a ella involucra la salud mental del individuo, o también puede ser colectiva si es que toda la comunidad está afectada. El desequilibrio entre la oferta de servicios y la que muchas veces se ve en situaciones que están muy alejados de un servicio de salud. Entonces, esa situación vulnerable hace que tarde en llegar muchas veces la respuesta en forma inmediata. Y vamos a ir a modo de ir conociendo las diferentes situaciones de ciertos eventos en países que han tenido, por ejemplo, o que tienen o que sufren de erupciones volcánicas. Vemos que son sustancias o gases que salen del interior de la Tierra hacia la superficie y eso van produciendo explosiones, los flujos piroclásticos de lava, de lodo, así como también las caídas de cenizas. Y en estos casos vamos a ir encontrando los efectos que generan las erupciones volcánicas, tanto la comunidad afectada o las personas. Y tenemos como primer punto es la mortalidad, cuya causa ya hemos mencionado las sustancias
que van saliendo como explosiones o emisión de gases. El nivel del impacto para ellos es considerado alto, pero está dentro del cuadro medio porque son comunidades que muchas veces están ya preparados ante esta situación. Por eso se habla de la ubicación con respecto a la amenaza y también de los sistemas de monitoreo y alerta, y ahí involucra en general a la población vulnerable que está expuesta. Dentro de las patologías están las quemaduras, están las inhalaciones de gases, asfixias por cenizas, están también los politraumatismos, así como también ahogamiento en sustancias tóxicas y la sepsis. Es decir que dentro de lo que es efectos generales están bien diferenciadas las patologías y también las consideraciones que ellos tuvieron en cuenta en una situación de un evento adverso como son las erupciones volcánicas. Continúa tipo de peligro que siempre van a ser las lavas o los flujos de sustancias. Están también las explosiones que de repente pueden ser, digamos, caídas de piedras, las cenizas volcánicas y los flujos también de lodo que son bastante corrosivas y son, digamos, causantes de daño, inclusive muerte. Y tenemos los efectos directos e indirectos en la salud. Está la muerte por quemadura, la intoxicación por ingesta de agua contaminada, el incremento en esa comunidad de enfermedades respiratorias y así como también la destrucción de todo lo que es infraestructura de esa comunidad. Dentro de las explosiones de piedras están los politraumatismos, que el impacto también en forma directa que sufren las instalaciones, ya sea de salud o viviendas cercanas al volcán. También la gravedad de quemadura que ellos evalúan en un caso de una exposición en cuanto a la piel, y se suman los problemas respiratorios. En cuanto a ceniza volcánica, va aumentando la demanda en los servicios de salud por problemas del ojo como la conjuntivitis. También están las laceraciones corneales, dermatitis, aparecen los problemas gástricos y se suman siempre el de las vías respiratorias. También a esto ellos accidentes por baja visibilidad, accidentes de tránsito, politrauma por caída de los techos al tratar de limpiar y el colapso de sobre todo aquellas estructuras que son débiles. En cuanto a sustancias que van saliendo de las erupciones volcánicas, están los que depositan sus materiales inclusive con un espesor muy elevado, donde de repente puedan quedarse enterrados toda la población. Entonces esto es, digamos, el estudio que han hecho y han encontrado en otros países, y que de repente, por más de que nosotros no suframos estas situaciones, son bastante importantes analizar y ir viendo para que de repente nos pueda ser útil en algún momento de una situación
de efecto adverso. Cuando habla de morbilidad, una de las causas es la calidad del agua, la calidad del aire. También involucra la seguridad alimentaria, así como las condiciones de vivienda. Cuando de repente se agrupa a la comunidad dentro de un, digamos, dentro de un hogar, y puede haber hacinamiento e inclusive falta de higiene. Y el impacto, ellos llegan a analizar que es bastante alto. Dentro de las consideraciones que se tuvo en cuenta, habla que depende de la vulnerabilidad de las condiciones medioambientales y también se tiene en cuenta el tiempo, sobre todo de las medidas de control que se van aplicando. Dentro de las patologías encontramos problemas del sistema respiratorio, problemas digestivos, del ojo, también está la desnutrición, el aumento de enfermedades de base como EPOC, quemaduras, politrauma y también alteraciones psicoafectivas. No hay problema de la señal, se percibe bien la imagen, el audio, si me pueden responder. Sí, profe. Muy bien. De repente nomás hay algunos cortecitos, pero sigue. Sí, seguimos adelante. Bueno, gracias. En cuanto a infraestructura, el análisis que ellos hicieron, encontraron que una de las causas es la baja capacidad de respuesta, sobre todo la capacidad operativa. También la disminución de suministros, la parte de afectación personal en cuanto a infraestructura o el acceso en el lugar del evento, las lesiones al personal o los pacientes por daños estructurales. El nivel del impacto, ellos encontraron un nivel de impacto dentro de lo que es alto, pero está en medio de lo que es alto y bajo. En cuanto a consideraciones, directamente ellos relacionan con la ubicación y la posición de la amenaza, y también tienen en cuenta los modelos constructivos. Y ahí involucra el tiempo en que van apareciendo los sismos, sobre todo de origen volcánico. En cuanto a patología, van evaluando los daños en cuanto a líneas vitales, agua, alcantarillado, comunicación, y así como también las vías de acceso. Daños en estructuras por sismos y daños en cuanto a techos por cenizas, y todo eso va de acuerdo a la ubicación y a la obstrucción de los drenajes, que en algún momento también va a ayudar a de esta naturaleza. Y en el análisis de acceso de alimentos, el efecto de la salud directamente recae sobre la escasez de alimentos. Y dentro de las causas, ellos analizan aguas contaminadas, el aislamiento, de repente hay una disminución en cuanto a la producción de todo lo que va produciendo en la comunidad, y afecta la económica local. Dentro del nivel del impacto, ellos lo clasifican como medio, y en cuanto a consideraciones
generales está la afectación a largo plazo que encuentran la dificultad de conseguir el aporte calórico que realmente es necesario, y eso se va a relacionar con el tiempo de la exposición y la ante un diagnóstico. Asociadas patologías a esto está siempre la desnutrición por la falta o escasez de alimentos, la exacerbación de cuadros de base secundarios, inmunosupresión secundaria, estrés y también baja ingesta. Entonces, ellos hicieron un análisis y encontraron todo esto que les ayuda muchas veces a mitigar ese tipo de evento. En cuanto a movimientos de población, encontraron la morbilidad, una de las causas relacionadas con las alteraciones en el hábitat, la déficit de agua de consumo, y tanto para el aseo e higiene. Y el nivel del impacto lo ubican dentro del medio. En cuanto a consideraciones generales, cuenta con tener en cuenta, por ejemplo, los deslizamientos, el tipo de sustancias que va generando el volcán, los daños no solamente a la infraestructura edilicia de la comunidad, sino también a los cultivos. Entonces, se relaciona con el tiempo inclusive de la exposición y las condiciones de hacinamiento que la población o la comunidad debe pasar en ese momento o en esas circunstancias. En cuanto a siempre está los problemas de la piel, como es un hacinamiento, entonces pueden aparecer escabiosis, están también las enfermedades respiratorias agudas que van relacionados a todo lo que es movimiento de la población y el hacinamiento. Entonces, ahí encontramos que la mortalidad, luego de las estrategias y de un análisis minucioso, encuentran moderada. La morbilidad sí es alta por todas las secuelas de salud que pueda generar. Servicios de agua y saneamiento está dentro de lo que es rango alto. La infraestructura de salud moderada, los alimentos también, así como el movimiento de la población. Y ahí encontramos que depende, todos los efectos sobre la salud depende de la magnitud del evento, de la población que está expuesta y todos los preparativos previos. Por eso se habla mucho de una contingencia, de un plan de acción, de todo lo que ayude a dar una respuesta oportuna en una situación de un evento adverso. Terremotos, que son sacudidas de la superficie terrestre, que están producidas por liberación súbita en forma de ondas de energía acumulada generada por deformaciones de la corteza terrestre. Son también eventos que, gracias a Dios, no tenemos en nuestro país, pero que es importante siempre tener en cuenta todas las acciones y los análisis que hacen los otros países, que eso también nos va a aventajar sobre alguna estrategia que podemos ir incluyendo en una situación de un evento adverso. Los efectos sobre la salud es alta, dentro del rango alto está la mortalidad, porque son situaciones que aparecen en forma súbita. Está alta también la morbilidad,
involucra en un rango alto los servicios de salud y saneamiento, así como la infraestructura. En forma moderada están los alimentos y, digamos, en un rango bajo está el movimiento de población. Y así como en el anterior, tenemos que depende de la magnitud del evento, toda la población expuesta y todo aquello que tenga para dar una respuesta. El tsunami o maremoto, que son una serie de grandes olas marinas que están generadas por el desplazamiento en forma repentina de masa de agua, como justamente consecuencia de terremotos, erupciones volcánicas, puede ser también deslizamientos submarinos, y estos son capaces de propagarse a miles de kilómetros. También es uno de los eventos en el cual no tenemos en nuestro país, pero que es importante ir conociendo el análisis que hacen ellos sobre los efectos en la salud. Como primer rango, la mortalidad es bastante alta porque también son eventos que de repente pueden llegar en un momento, vamos a decir, inesperado, y eso hace que este rango de mortalidad sea alto. La morbilidad es moderada, así como los servicios de saneamiento, la infraestructura de salud, alimentos y movimientos de población. Todo esto está dentro del rango moderado. Los deslizamientos, estos se refieren a movimientos descendentes de la tierra, agua, flujos de lodo y otros componentes en donde hay desprendimientos de rocas y otro tipo de materiales. En cuanto a efectos sobre la salud, está también dentro del rango alto la mortalidad, y la morbilidad está dentro de un rango bastante bajo. Servicios de agua como infraestructura y movimiento de la población está dentro del rango moderado, y en cuanto a alimentos está dentro del rango bajo. Y todo esto también depende de la magnitud del evento, de toda la población, la comunidad expuesta y todo aquello preparativo que se realiza a modo de minimizar las situaciones de desastre. Y acá encontramos algo que va relacionado con nuestro país, que son las inundaciones, que es el cubrimiento de agua de tierras que normalmente están secas, y debido a río, que puede ser lago, región marina o costera, o lugares que de repente son sometidas a lluvias intensas, en donde existe dificultad de absorción, entonces su presencia puede ser súbita o lenta. En nuestro país tenemos ambas situaciones. Tenemos la crecida del nivel del río y tenemos también las lluvias intensas donde hay dificultades de absorción. O sea, ambas situaciones se presentan en nuestro país. Para ellos, los lugares en donde sufren a menudo este tipo de situaciones adversas, de eventos adversos, ellos han analizado y han encontrado que la mortalidad está dentro del rango moderado, mientras que la morbilidad
los servicios de agua, saneamiento, alimentos y movimientos de la población está dentro del rango alto. En cuanto a infraestructura de salud, está dentro del rango moderado. Y otra de las situaciones que también sufre nuestro país es la sequía, que es la ausencia de precipitaciones, en donde se produce un desequilibrio hidrológico considerado grave porque afecta sobre todo a la agricultura, a la ganadería y los efectos sobre la salud en cuanto a mortalidad está dentro del rango bajo. La morbilidad y los servicios de agua y saneamiento están dentro del rango moderado. Y en cuanto a infraestructura de salud, está dentro del rango bajo. Y en cuanto a alimentos y movimientos de la población, está dentro de un rango alto. Entonces, es importante ir analizando y viendo cada situación y cuáles son los efectos que puede ir causando en la salud de la población y de la comunidad. Y sobre todo, ver esa magnitud del evento y cuáles son las poblaciones vulnerables ante esa situación y cuál es el plan de implementando para poder disminuir dicha situación. Y bueno, con esto estamos haciendo el cierre de la unidad. Hay una tarea que no es complicada. Me avisan si se observa. ¿Hay imagen de este material? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces, hay dos cuestionamientos que me gustaría que vayan analizando. Una de ellas dice menciona sobre las amenazas naturales que van derivadas de la actividad humana y sobre todo todo lo que afecta a nuestro país y cómo influye en la vulnerabilidad de la población. O sea que todo lo que hemos visto, todo lo que he mencionado en esa primera parte son los que van a ser puntos importantes que vamos a ir colocando como respuesta. En el punto 2 menciona cuál es la estrategia de gestión de riesgo que puede ir implementando como doctor en salud pública para ir reduciendo la vulnerabilidad ante estos eventos adversos y cuáles son los principales desafíos que de repente encontramos para que realmente no puedan llegar a ser aplicables. Entonces son estos dos puntos que ustedes van a ir completando, que queda a cargo de ustedes. No tiene fecha de entrega, pueden ir haciendo de a poco. El próximo sábado no tenemos clase. El 5 de abril sí volvemos a una clase sincrónica y ya para el 12, que va a ser todo un repaso general, para luego habilitar ya la evaluación final. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que quieran compartir? ¿Quedó todo claro la explicación? ¿Les pareció interesante la clase?
Muy claro, profe. La verdad que abarcó varias situaciones posibles. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera aportar algo? Licenciada Cleide, Sí, permiso. encantada de Buenas tardes a todos. tenerte. Soy, Te cuento que un, un gusto como siempre, querida doctora. Esta materia es realmente muy interesante porque haciendo un análisis nos damos cuenta que nuestro país atraviesa por diversas situaciones a las cuales la salud pública no está muy bien preparada, ¿verdad? El tema de la sequía, las inundaciones, las tormentas y la construcción de las viviendas, ¿verdad? Precarias que tenemos en el interior y acá mismo en las zonas ribereñas, ¿verdad? Que es un problema ya que los municipios no controlan las construcciones, cualquiera se va a poner donde quiere su casita, claro, busca también, ¿verdad?, una condición mínimamente digna para vivir, ¿verdad? Pero el Estado y la salud pública deberían de ver también eso, porque cuando viene una tormenta o otro tipo de problema, a lo que usted estaba hablando, profe, entonces nos encontramos en situaciones lamentables y creo que la salud pública tiene que realmente capacitarle más a las personas, a los compañeros que están en el ministerio, al frente porque realmente nos vemos en figuritas cuando pasa estos tipos de eventos y en especial también la Secretaría de Emergencia Nacional. No debería solamente ellos estar encargados de esta situación, sino la salud, como dijimos, la parte del ministerio debería de trabajar en forma conjunta con ellos. Nada más que eso quería aportar, profe. Gracias. muy interesante tu aporte. Realmente es muchas veces es repetitivo cada situación de evento adverso que pasamos en nuestro país. Y lamentable es que todos los años, cuando hay una inundación, encontramos la misma situación. Es como que nunca nadie analizó minuciosamente la situación vivida de cada, digamos, individuo de esa población y buscó una alternativa de solución. Porque dar una solución, digamos, inmediata tampoco es una solución única. Lo que acá se tiene que ver es las estrategias de cómo encontrar un lugar donde realmente van a estar mejor o va a estar mejor esta comunidad. Entonces son situaciones muy repetitivas y yo creo que dentro de poco los nuevos doctores dentro del equipo que va a salir de esta institución va a tener suficiente conocimiento como para generar una estrategia válida para una solución, porque salud pública siempre estuvo aplazado en nuestro país, porque desde el punto de la prevención no tenemos una respuesta positiva. Es como que necesitamos asustarnos, necesitamos que alguien o que una comunidad sufra una situación de un evento adverso para que el resto empiece. Tiene que ser así. Salud pública tiene que trabajar mucho con la educación y la concienciación. Y esto debe involucrar en todos los ámbitos, la parte televisiva, la parte radial, como en otros países que de repente en ciertos momentos de un programa salen recordatorios de cuán importante es el lavado de manos, una alimentación saludable o realizar ejercicios. Es decir, que se trabaja mucho con la parte preventiva. En cambio, nosotros acá en Paraguay, eh, todavía no nos involucramos como para que realmente se tome conciencia en cuanto a situaciones adversas. Por eso que es importante el análisis y ver en dónde hay que hacer los ajustes y en qué tenemos que cambiar.
Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Realmente desafiamos otra vez a la naturaleza porque se va y viene la señal y hay una lluvia copiosa acá en Itá. Yo creo que en varias ciudades también. Y les deseo buen descanso, buen resto de la jornada. Y Dios mediante nos encontramos el 5 de abril y preparaditos ya para poner nuestra remera de Paraguay y para ver el partido. Así que buen descanso para todos y hasta pronto. Buenas Gracias, noches. profe.